Ok, shalom o braja para todos ustedes. Permítanme, con la ayuda de Borolam y la misericordia del Creador del Universo, quiero agradecerle al Santo Bendito sea por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero empezar a tiempo. Quiero agradecerles también a todos ustedes por estar en este momento juntos. Permítanme en corto orar que el Creador del Universo nos dé lo que se llama Siete Dishemaya, la divina providencia que esté con nosotros para que Él nos permita conocer sus caminos, que nosotros, todos los seres humanos, logremos encontrar todas aquellas poderes que el Eterno nos dotó. El problema no está en el Creador, como dicen los sabios, más de lo que un cabrito quiere tomar leche, la mamá, la madre o como se llame el animal, quiere dar más que lo que el cabrito quiere recibir. Es una expresión de los sabios. O sea que el Eterno es infinito, la abundancia existe, todo lo ha dado, nos ha dotado de todo. El problema es que nosotros nos hemos limitado por y con la ignorancia. Y al no conocernos, entonces le rogamos al Creador que esclarezca en nosotros, que abra nuestros corazones, que incrementemos la humildad y el deseo de ser dadores para lograr la transformación, porque solo así vamos a lograr el triunfo personal y la revelación personal y la redención personal, para que después se hable de una redención completa y final, mundial, universal. Entonces le dedico estas palabras para la Atzlajá del pueblo de Israel, de Kolatar Batar, en cualquier lugar que se encuentre el pueblo de Israel, y también para Refuah Shlema, para que los enfermos tengan sanidad. Y también le dedico estas palabras a Harel Ben Roni, y que ojalá, por el mérito de estas palabras y estas clases, haya paz en el mundo y no haya guerras, y que no venga la destrucción y que no haya tercera guerra mundial. Ojalá lo logremos. Ok, vamos a empezar. Eh, Hay que saber que en todas las festividades y las bíblicas, ¿ok? Las festividades mayores que duran más son, por ejemplo, Pesaj y Sukkot, que tienen 7 días bíblicos, lo que se llama Mitzvah de la Torah. La única fiesta o festividad que dura más que todas es Hanukkah, 8 días. Y es muy interesante, dicen los sabios también a propósito, que si se desaparecieran, por decirlo así, claro, las festividades bíblicas, que no va a suceder, además, teóricamente, quieren decir los sabios una idea muy profunda, aún así, Purim y Hanukkah nunca desaparecerán. El motivo es, dicen los sabios, porque cuando las festividades fueron instituidas por el creador del universo, es, por decirlo así, él es el que ordenó las festividades, claro, por hacer un favor al ser humano, pero vienen, por decirlo así, del creador hacia nosotros. O sea que el hombre no hizo un esfuerzo, sino es un regalo del eterno completamente. Pero cuando hay un esfuerzo de abajo, con el Yetzer Hara, con el impulso malo y con todos los defectos humanos que tenemos los seres humanos, y aún así logramos crear una festividad, que tengo que explicar estas palabras. ¿Qué significa festividad? En hebreo la palabra festividad, sí, viene la palabra hag, de la palabra mahog. Hag es de la palabra mahog, que significa manecilla. Significa
Hubo miles de cientos de miles de milagros que sucedieron en la historia, ¿ok? Hubo guerras que, por ejemplo, Yoshua bin Nun, el que continúa al Moshe Rabbeinu, libró tantas guerras, tantos milagros más grandes que los que pasaron en Hanukkah. Y si me dices que un aceite duró, por ejemplo, los sabios dicen que uno de los motivos por el cual se celebra Hanukkah es porque encontraron un aceite puro los macabeos y era una cantidad para un solo día, para encender la menorá un día. Mas, sin embargo, se extendió por 8 días ese aceite que, wow, fue un milagro. Pero sabemos, por ejemplo, una anécdota de aquel tzaddik que le dijo a aquella mujer para bendecirla que trajera trastes y trastes y recipientes porque él iba a hacer el milagro de extender ese aceite. Y dicen los sabios, ella fue a buscar un montón de trastes y recipientes, pero, pero si hubiese tenido recipientes teóricamente, hasta hoy en día, y uno tras de otro, el milagro continuaría hasta hoy en día. Por el simple hecho de que se acabaron los recipientes, pues se acabó el milagro de esa abundancia de aceite. Y no se hace una festividad de ese milagro, y así infinidad de milagros que hubieron durante toda la historia del pueblo de Israel. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel es un fenómeno, o sea, eso no es lógico. Solo por la divina providencia y por la promesa bíblica de que el Eterno no dejará, como dice el salmista, que lo yitosh Adonai et amo. El Eterno no va a dejar al pueblo de Israel, es un pacto que tiene el pueblo de Israel con Dios, como dicen los profetas, que así como los cielos y la tierra, las leyes de los cielos y la tierra no pasarán, así mismo el pueblo de Israel no va a dejar de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. El caso es que ¿cuál es el concepto de festividad que acabamos de decir acerca de Purim y Hanukkah? Entonces, ¿por qué estos dos eventos sí se quedaron instituidos como festividad? Voy a decir la respuesta directa, pero hay que explicarla. Porque estos dos eventos, Purim y Hanukkah, lograron por el esfuerzo humano del pueblo de Israel, lograron elevarse de abajo hacia arriba de una forma en que el año después, posterior al evento, tengo que explicar, aún estoy sigo explicando qué, el, el, el año después, a posterior al evento, por ejemplo, si hablamos de Purim, no se instituyó Purim enseguida, sino que vieron los sabios, por ejemplo, perdón, Hanukkah, no se instituyó en ese año Hanukkah cuando sucedió el milagro, sino que los sabios esperaron si el año posterior, en la misma fecha de Hanukkah, si en ese mismo tiempo tenían las características espirituales en el espacio, en el ambiente de los milagros que hubo en Hanukkah un año previo, entonces entendían y sabían que eso puede ser ya instituido cada año, porque significa que va a suceder el año tercero y cuarto y quinto hasta nuestros días y hasta el final de los días. No sé si expliqué la idea, lo voy a repetir de otra forma. Por el hecho de que el Eterno, cuando instituye las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot bíblicas, por el hecho de que el Creador es infinito y cuando Él dice una palabra, significa que cuando Él dice un precepto, el famoso concepto de los preceptos o del mandamiento o de la palabra de Dios, ese concepto que la gente conoce más o menos, significa que por el hecho de quien dice la palabra o el mandamiento es el Creador y Él es infinito, entonces la fuerza de esa palabra es infinita, es como crear
una autopista, por decirlo así, directa al Creador, es lo que nos conecta, porque en hebreo mitzvah, con precepto viene la palabra zafta, mitzvah viene la palabra zafta, que significa unir la creación con el Creador. Entonces, por el hecho de que cuando el Eterno instituyó en la Torá las festividades, acuérdense que festividad viene de la palabra mahok, hag es festividad, de la palabra mahok que es la manecilla, es porque el Eterno instituye en el concepto de año, que ustedes saben, los que saben, y si no, que lo sepan, año también viene la palabra shana, que viene la palabra leshanen, que significa repetir. O sea que el Eterno, a ver si ya la idea va a ser clara de esta forma, por el hecho de que la festividad la puede solo instituir el Creador, las festividades mayores que son las bíblicas, las de la Torah, Pesach, Shavuot y Sukkot, entonces, por el hecho de que el Eterno es el todo lo puede y Él introduce las festividades, que es como la decía, significa que van a repetirse no solamente en cada año esas festividades como se cree que se entendió, sino que en cada vez que llega Pesaj, por ejemplo, el Eterno nos permite salir literalmente de la esclavitud de Egipto. O sea que no, porque la gente puede decir, bueno, yo no estuve en Egipto. Sí, aunque tú crees que no estuviste en Egipto hace miles de años atrás, el Eterno no te va a no te inhibe la oportunidad de sí salir de Egipto. O sea, que, ¿qué hizo el Eterno? Eso es el concepto de Hag, de festividad, de que cada año el Eterno va a traer las cualidades que hubo en Pesaj, aquella salida de Egipto, de todos esos milagros, todo lo que caracteriza aquel Pesaj el primero, cada año el Eterno te lo va a permitir que suceda. O sea que puedes salir de Egipto como se salió la primera vez, y cada año puedes salir de Egipto, y así en la data de la ley, en Shavuot. Cuando viene la festividad de Shavuot, otra vez festividad de Shag, de la palabra Mahok, que significa manecilla, año es Shana, del concepto de Shanen, que es repetir. O sea que el Eterno permite cada año, Él crea la capacidad de que en cada año, en cada festividad, sucedan las mismas oportunidades para el ser humano de, por ejemplo, salir de Egipto en la data de la ley en Shavuot, de recibir la Torá. Es cuestión de preparación personal para que uno sí la reciba, literalmente como se recibió en el monte Sinaí, y lo mismo Sukkot, etcétera, etcétera. Entonces, por el hecho de que ese es el concepto de festividad, y cuando los judíos en Hanukkah, cuando vieron que hubo ciertas características en el espacio, en el tiempo, en el momento, de milagros especiales, entonces esperaron a que el próximo año, en la misma fecha, si ellos, claro, tenían una capacidad intelectual, espiritual muy elevada, solo el Sanedrín o gentes muy elevadas, tzadikim muy justos, muy elevados, podían percibir eso. Y cuando llegó el año próximo, consecutivo del primer Hanukkah, y vieron y sintieron y entendieron que el Eterno estaba mandando esa opción, por decirlo así, de instituirse esa festividad, porque el Eterno estaba mandando las mismas cualidades en el tiempo para que se instituyera entonces Hanukkah, y por eso se instituyó Hanukkah. Entonces fue un mérito, por decirlo así, del pueblo de Israel y no de Dios que lo da, por decirlo gratis. ¿Ok? Espero que la idea esté clara. Muy importante, muy básico para comprender qué está sucediendo en estos días. Antes de que se me olvide, recordarles a todos que esta Hanukkah, este tiempo específico, es crucial, es una oportunidad de oro. Dicen los sabios que durante todo el año nosotros, el pueblo de Israel, nos sentimos que no tenemos mérito y por eso buscamos a los justos varones, a los tzadikim, el pueblo de Israel, para que también
Oren por nosotros, porque la oración de un tzadik, el Eterno la escuchará mucho mejor. Nosotros nos sentimos indignos a veces, porque cada quien sabe su vida y sus pecados. El caso es que dicen, no sabes, que en Hanukkah cualquier simple persona, cualquier simple judío, si entiende y tiene fe y sabe, deberá saber que en Hanukkah, por más simple que seamos, cualquiera puede hacer milagros, puede recibir milagros con la oración, con la fe completa de que el Eterno le va a hacer específico milagro, cualquiera que pida al ser humano, pero nos falta a nosotros saberlo y conectarnos y entenderlo. Entonces, en esta festividad de Hanukkah, todo simple varón puede ser escuchado como el tzadik más grande durante todo el año. Porque entonces Hanukkah es la festividad única, la más larga de todo el calendario judío, de todas las festividades judías, de la Torá y de Rabanán, lo que se llama Rabanán, que Rabanán es un concepto de que hay mitzvot de Rabanán, hay preceptos de Rabanán. Después hablaremos más específicamente de ellos. Ok, en el año 586, vamos a hacer un poco de historia para ver qué pasó en Hanukkah. En el año 586, antes de la era común, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó el primer templo de Jerusalén. Y entonces, cuando eso sucede, los judíos fueron exiliados, ¿ok? Fueron desterrados de la tierra de Israel. La profecía de Jeremías profetiza que van a ser 70 años exiliados. Fallece Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y viene Belshazzar, y él hace una cuenta incorrecta de los 70 años, lo calcula mal, ve que el pueblo de Israel no retorna a su tierra, comete un error grandísimo de profanar los utensilios del Bet HaMikdash que sacaron cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó el templo, también sacó utensilios del Bet HaMikdash. Y Belshazzar entonces, cuando vio que los judíos no retornan, pensó que la profecía no era verdadera y que no se iba a cumplir, y hizo un festín, una seudá, un banquete, y sacó y los puso en su mesa esos, esos utensilios y también hizo otras cosas. El caso es que le empezaron a bailar en la mesa de él y vio un milagro tan grande que él empezó, dice los sabios, él empezó a cantar canciones más elevadas que los salmos del rey David. ¿Y qué pasó? Ir a la guerra con Hashem. Salió un ángel y le dio una como bofetada. Una Salió un batallón ángel y le dio como alguien dejó prendido el ¿Quieres Baruch Hashem. Nelma, tu micrófono está abierto, Nelma, por favor. batallos años? Nelma, ay, por favor, sí, sí, tengan cuidado de no dejarlo prendido, ¿ok? Ok, entonces dicen los sabios que le empezaron a bailar los utensilios y este Belshazzar se sorprendió y empezó a cantar canciones más elevadas que los salmos del rey David. Y entonces salió un ángel del cielo y le dio una como bofetada y Belshazzar ya no cantó. Y los sabios dicen, bueno, ¿y qué? ¿Por qué salió un ángel del cielo y le da una como bofetadita y como que lo calla? Que en el cielo hay protección. Hay una persona no judía cantando mejor que los salmos del rey David.
¿Por qué lo callan? Y dicen los sabios, no, no fue así, sino el motivo por el cual salió un ángel y le dio una como bofetada, no era para callarlo, sino por el hecho de que ahora este Belshazzar se ha elevado más que el rey David. Entonces, oigan bien un secreto, entonces por el hecho de que él ha llegado a niveles mucho más elevados que el rey David, creando canciones, cánticos, salmos más grandes y profundos que el rey David, entonces sale un ángel del cielo, no para que se calle, sino para probarlo de que así como el rey David, no solo cantó el rey David cuando le iba bien, el rey David cantó en toda penuria, lo persiguieron y él hizo un salmo. Todo lo que le pasó al rey David, el rey David hizo un salmo de lo que le ha pasado. Entonces, no es que le quisieron taparle la boca o callarlo, sino que por el hecho de que él se elevó más que el rey David, fue probado de que ahora vamos a ver si este Belshazzar va a cantar también cuando se le va a probar y ahí no cantó. O sea que si él hubiese entendido, Belshazzar, que no le están dando un golpe para callarlo, sino lo que pasó es que él, por elevarse tanto, él se acercó así a una prueba y entonces si él hubiese pasado esa prueba, entonces él hubiese sido más importante que el rey David. Pero eso no es fácil. Cantar cuando uno sufre, eso es una sabiduría y secreto judío. ¿Ok? A propósito, entre paréntesis, es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? No que cuando nos está probando la vida, el creador del universo nos prueba y de repente la gente se pone a llorar. No, si tu esposa te grita, no es para que te pongas a llorar o te quejes o te enojes con ella. Si tu esposo te hace algo, no es para que te pongas a llorar o te enojes con él, sino es para que te eleves, porque en hebreo prueba, la palabra prueba en hebreo es nisayón, que viene de la palabra le hacía, le hambrí, elevarte. Nunca te va a pasar una prueba, sino con un motivo solo, para elevarte, una prueba. Y entre más difícil sea la prueba, es porque te están dando la oportunidad de elevarte más. Si se te olvida este detalle, ya cometiste un error, ¿ok? Bueno, el caso es que por el hecho de que hizo lo que hizo Belsasar, vio, dicen los sabios, que vio escrito una frase que decía Mané Mané Takelu Parsim. Y no sabía, le dio temor ver esto escrito ahí. No sabía qué decía ahí. Y Daniel, en esos tiempos, era el que estaba cerca de él. Y le mandó a llamar Belshazzar a Daniel y le dijo que por favor le tradujera, le interpretara lo que dice ahí. Y entonces, con temor y respeto, Daniel le tuvo que decir la verdad a Belshazzar, que lo que dice ahí era que el Eterno había dividido su reino, el reino de Babilonia iba a caer en manos del reino de Koresh, el rey de Persia. Y así fue como cayó el reino de Babel y lo sucedió, lo conquistó Koresh, el rey de Persia. Eso sucedió en el año 539 antes de la era común. Había más o menos 1,5 millones de judíos ahora en el reino persa. O sea que, como era el reino de Babel, de Babilonia, y porque por el hecho de que Koresh, sirio, en hebreo es Koresh, en español es Sirio, el rey de Persia, entonces, como automáticamente al conquistar Siria, el rey de Persia, a Babilonia, entonces los judíos, pues, forman parte ahora de una exilio llamado el exilio persa, pero simplemente porque cambió el dueño, por decirlo así. Y entonces en el reinado de Sirio, el rey de Persia, había 1,5 millones de judíos aproximadamente. Y Sirio, rey de Persia, él le permite al pueblo de Israel
retornar y construir nuevamente el templo de Jerusalén. Solamente 50.000 judíos aproximadamente le escuchan esta oportunidad y la toman esta oportunidad y se van a Israel a tratar de construir el Bet HaMikdash con Zorobabel. Y así empieza un retorno hacia la tierra de Israel. Y más o menos en ese tiempo fallece también Koresh, el sirio rey de Persia, y sube al reinado a Hashverosh. O sea, que Hashverosh es en el tiempo donde surge la festividad de Purim, ¿se acuerdan? Hashverosh, Esther Amalcá. Entonces, no olvidar, los primeros, el imperio que subió, el primero fue Babilonia con Nabucodonosor. Fallece Nabucodonosor, viene Belshazzar comete el error de sacar los utensilios del Bet HaMikdash y el Eterno le avisa a Belshazzar que va a perder el imperio babilonio, va a caer y surge el imperio persa con Sirio, el rey de Persia, Koresh. Después, como dijimos, viene Hashverosh, empieza ahí el tiempo de Purim. En corto, porque estamos en esta etapa explicando algo, de lo que hubo entre Hashverosh y Mordejai era que se discutía si los judíos tenían derecho a retornar a la tierra de Israel y construir el Bet HaMikdash. Entonces, después de que Hashverosh fallece, y como se casó con Esther, Esther es judía, tuvieron un hijo y este hijo permite que el pueblo de Israel retorne a, a la tierra de Israel. Dariabesh, el hijo de Ahashverosh y Esther, Dariabesh le permite a Zorobabel otra vez, sí, que vayan a seguir construyendo y terminar la construcción del Bet HaMikdash, el segundo templo. En esos tiempos, en el año ya más o menos 458, empiezan a hacer aliyah. Grupos de judíos suben, retornan a Jerusalén y ahí empieza a retornar el grupo de judíos, decenas de miles, con Ezra Asofer, Ezra el escriba. Después hay otra aliyah con el profeta Nehemías. Ellos también suben a Israel y ellos forman lo que se llama la Homot Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén. Tiene una muralla. La ciudad de Jerusalén vieja está amurallada. Y esas murallas se forman en ese tiempo más o menos con la aliyah, con el retorno de Nehemías con judíos. Decenas de miles de judíos retornan a Israel, a Jerusalén. Y de ahí terminan, en esos tiempos, terminan los últimos profetas bíblicos y empieza una nueva era de lo que se llama la Torá oral. En ese tiempo, Ezra forma el Sanedrín, lo que se llama el Anshe Knesset Gedolah, el concepto de los 120 eruditos. Como ustedes saben, quizás, 120 eruditos tenían que saber todos los idiomas, las 70 lenguas, o sea que eran muy, muy sabios. Eran muy tzadikim, muy elevado intelecto espiritual, mucho, ¿cómo se dice? Corazón, por decirlo así, porque para juzgar, no sé si ustedes saben, los que saben idiomas lo entienden más, que
si viene a juzgar a una persona y hay un traductor en medio, ya seguramente lo que vayan a decidir los jueces esos está mal. ¿Por qué? Porque hay traducción. Y vete tú a saber si el que tradujo lo tradujo exactamente y perfectamente. Y muchas veces no puedes traducir exactamente nada. El idioma no te permite. Por ejemplo, en inglés, cuando alguien estornuda, ¿cómo se dice en inglés cuando alguien estornuda? ¿Qué le dicen cuando alguien estornuda en inglés? ¿Qué se le dice? God bless you. God bless you. God es Dios te bendiga. Es un ejemplo. Y en español, cuando alguien estornuda, ¿qué le dices? Salud. ¿Qué tiene que ver salud con God bless you? Es una idea del idioma. El idioma no te permite a veces decir la idea de la misma forma. Entonces, por lo tanto, el Sanedrín, para poder juzgar correctamente, debía de escuchar a la persona directamente y entender exactamente lo que la persona estaba diciendo, sin traducciones, sin traductores en medio, ¿ok? Entonces, los persas le permiten a Nehemías simultáneamente hacer sacrificios, controlar los sacrificios en el templo, y 100 años después llega el tercer imperio. Dijimos, Babilonia fueron los primeros que subieron a la cumbre de la historia. Los babilonios cometieron el error, Belshazzar cometió el error de sacar los utensilios del Bet HaMikdash, se le avisa que va a caer, vienen los persas, Jores, como hemos dicho, y después viene el tercer imperio. 100 años después, ¿quién llegó? ¿Se acuerdan cuál es el tercer imperio que subió en la historia? Un personaje muy joven, murió de 33 años, se hizo muy famoso, fue un guerrero muy especial que logró conquistar y derribar al imperio persa. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan quién es? Es griego, ya les dije mucho. ¿Cómo se llama? En México hay muchos nombres, es muy común el nombre de él. Empieza con A, sigue con L. Alejandro. Alejandro Magno. Oh my God. Oh, thank you. Very, very, very good. Alejandro el Magno. Sí. Viene entonces a la historia, los griegos y Alejandro el Magno fue por la misericordia de Dios. Oigan bien, Alejandro el Magno fue un sorprendente guerrero, pero solo porque el Eterno lo permitió así, como él mismo lo confesó. ¿Qué pasó? Dicen los sabios que en algún momento cuando él llegó, Alejandro el Magno llegó a Jerusalén y conquistó a Jerusalén, cuando vio a Shimon HaTzadik, un anciano, se llamó Shimon HaTzadik, ese anciano, cuando Alejandro el Magno lo vio a este anciano, se bajó de su caballo y se encorvó, se postró enfrente de él, y los coroneles griegos no entendían qué pasó. Alejandro el Magno, el conquistador, el que derrumbó el imperio persa, ¿cómo es posible que él se incorpore, se postre enfrente de un anciano judío? Shimon HaTzadik, ¿qué pasó? Y les dijo Alejandro el Magno a ellos, a sus coroneles y a todos: es que este personaje, este hombre, este anciano, siempre se me apareció en todas mis guerras y siempre me inspiró y me ayudó la bendición de él y su presencia a que yo conquistara y ganara todas las guerras. Y cuando de repente lo ve enfrente y se ve que es un ser humano y lo ve en realidad, pues se estremeció. ¡Wow! Ok, entonces Alejandro el Magno se fue hasta la India a tratar de seguir conquistando el mundo entero y fallece a la edad de 33 años. Y por el hecho de que no dejó heredero, los griegos, tristemente, por decirlo así, pues primero desorientados, ambiciosos como seres humanos, con el defecto natural que aquí se habló mucho durante todo un año, de que pensamos en solo acaparar, no pensamos en dar. Tristemente, el mundo naturalmente así actuamos erróneamente, claro. ¿Qué esperan de
de ávaros o ambiciosos, dizque reyes griegos, cuando tienen un imperio, porque Alejandro el Magno conquistó tantos países y no dejó una herencia, un heredero, y dejó un descontrol en el imperio griego, y locuras sucedieron ahí. Entonces estuvo Antígonos, él gobernó en Grecia, eh, Talmai gobernó en Egipto, y en la tierra de Israel, Silbaus, un rey también, y se dividieron los reyes, por decirlo así, que intentaron colonizar y conquistar y gobernar a todo el imperio griego, pero no pudieron ellos mismos porque no se ponen de acuerdo y porque como seres humanos que son limitados y tienen tristemente malos deseos, pues todos los errores se cometen. Y después de este imperio, Alejandro Magno fallece y viene entonces al principio, ¿ok? Al principio es sabido en la historia que Alejandro el Magno, su maestro fue Aristo. Y Alejandro el Magno era una persona civilizada, ambiciosa, pero intelectual. Y él no tuvo eh, el deseo de conquistar y masacrar, sino él quería conquistar y aprender de las civilizaciones otras para engrandecer su cultura. Entonces, cuando Alejandro Magno vio a Shimon HaTzadik y vio los tzadikim y las leyes de la Torá, empezó a entender que este pueblo era más sabio de todos los sabios del mundo. Ustedes saben que los sabios de Grecia son famosos, tenemos a Aristo, tenemos a Platón, a un montón de personajes de la filosofía griega. Pero cuando ellos conocieron a los judíos, y como les conté que este mismo Alejandro el Magno, siendo el líder, el conquistador que representa a Grecia, cuando él ve que Shimon HaTzadik, ese anciano, ese justo varón, wow. Les voy a contar una anécdota, pocos detalles de los que me acuerdo. Por ejemplo, de lo que les estoy contando ahorita. Hubo una vez, muchas veces hubo debates entre los filósofos griegos, los sabios de Grecia, contra los sabios de Zion. Y una vez fue de Israel a Grecia un tzadik muy grande a tener un debate con los griegos. Cuentan los sabios que este tzadik tan grande, en el camino agarró en un específico lugar una agua, es como por decirlo así, agarró en un bote de agua, específico agua, y llegó a Grecia para entrar al castillo, aquel que tenían secretamente con hechiceros y con brujerías y con sabiduría y con todos las ciencias de brujería que conocían los griegos, el judío este tzadik, aún así logró de repente entrar al lugar y enfrentarse y ponerse enfrente de los sabios griegos. Y se sorprendieron, wow, ¿cómo entraste? Bueno, ¿cómo entraste? Él dice este tzadik a ellos, secretos. Y empieza ahí el debate. El caso es que empiezan a decir preguntas y él contesta para no hacerse las largas. Al final le gana a ellos en la sabiduría. Y al final les dice a ellos, ok, como yo gané, su castigo va a ser uno. Cuando ustedes terminen de llenar esta, este traste de agua, se pueden ir. Y se rieron de él. Ese es el castigo que nos vas a dar. Y se va. Pero ellos no sabían un secreto, que estas aguas que existen entre la tierra de Israel y Grecia, hay un lugar específico, como hay en el mar de la Galilea, un lugar específico, ¿ok? En donde esa agua, si la tomáramos literalmente, nunca perderíamos la memoria. Nunca, nunca se nos olvidaría nada. El caso es que como hay esa agua en el mar de la Galilea, hay
en el Mediterráneo, en específico lugar, agua que absorbe agua. Y eso no lo sabían los griegos. El caso es que le dijo, su castigo va a ser que cuando terminen de llenar este cántaro, el traste de agua, se pueden ir. Y le ponían agua y le ponían agua y nunca se llenó y ahí se quedaron castigados eternamente. El caso es que los griegos, oigan bien, los griegos, por lo que sucedió en la historia y los debates que tuvieron los judíos y los griegos aceptaban, al principio, claro, honestamente, que los judíos eran mucho más sabios que cualquier sabiduría humana. Y por eso decían Orion, Orien. Orien es en griego lo que en español es oriente. O sea que cuando decían Orient, porque cuando decían, ¿dónde está la sabiduría? Orien es el oriente, o sea, de Grecia para Israel. ¿Dónde está Israel? Si estás en Grecia parado, y quieres decir dónde está Israel, está en el oriente. Entonces, los griegos decían Orien. ¿Dónde está la sabiduría? Orien. Y de ahí la palabra orientación. Orientación viene de la palabra oriente, que la sabiduría viene del oriente, del judío. Por eso orientación, la esencia del concepto orientación es eso. ¿Ok? Muy importante saberlo porque la gente regularmente no conoce esta idea. Entonces, los griegos empezaron a descontrolarse y les dolió mucho a los griegos que la sabiduría judía no es humana. Y como vienen perversos, nunca faltan perversos en el mundo. Y otra vez, la perversidad viene por el hecho de que el ser humano anda de egoísta y no de altruista. Y cuando te dan la oportunidad de tener dinero, entonces seguramente que te vas a hacer un malvado, como Gaddafi. Ese presidente del Louvre fue un malvado bien hecho, fue un terrorista, padre del terrorismo en todo el mundo, y por el hecho de que tenía tantos millones de dólares, porque tenía tanto petróleo y riquezas en su país, hizo lo que hizo y se pervirtió, como Arafat. Yasser Arafat es el malvado también. Cuando falleció le encontraron millones de millones de millones de dólares. ¿De dónde ese dinero? De dinero que dizque las Naciones Unidas y las organizaciones mundiales mandaban para los palestinos para ayudar a los palestinos, pero el malvado Yasser Arafat se quedaba con el dinero, como siempre, como todos los líderes, incluyendo a Sinwar, incluyendo a Nasrallah, todos los malvados estos líderes. Son industrias de drogas, de cocaína, y de ahí tienen millones de dólares. Y el caso es que el tema es que así como estos en el presente que he mencionado, también los griegos, al tener el poder y andar de descontrolados, seguramente van a hacerse malvados. Y por eso les empezó a doler que las leyes judías, por ejemplo, contradicen la filosofía griega. Por ejemplo, la Torá instituye que cualquier esclavo, después de 6 años, el séptimo año, el que tuvo que esclavizarse por deudas, como se conoce en la Torá, entonces lo van a tener que dejar en libertad. Y eso va en contra de la esencia del helenismo, de los griegos, porque los griegos, la filosofía griega era de que si el hombre nace esclavo, es esclavo toda su vida. Hay determinismo en el mundo. Tenían nombres, Zeus, por ejemplo, es el dios de principal. Cronus era el dios del tiempo, ¿ok? Y así tenía cada, Uranus era el tiempo, el dios del sol, y el otro es Gaia, el dios de la tierra. El caso es que los griegos empezaron a sentir que si se expandían las leyes de la Torá, el reino que controlaba en Grecia iba a perderse, iba a perderse. Entonces no te conviene. Y empezaron entonces
a surgir personas malvadas en el mundo griego y de ahí llegó un famoso que se autonombró, ¿ok? Se autonombró como rey de Grecia y empezó a Antígonos. Antígonos empezó a ser un malvado y empezó a vender, literalmente vendió para castigar al pueblo de Israel. Primero le pidió cantidades enormes de dineros de impuestos. Y también lo que hizo en aquellos tiempos, como hoy en día, ustedes tienen que saber que hay millonarios que tienen ejércitos privados, que si les pagas bien, él van y te hacen el trabajo que le pidas. No sé si ustedes saben eso. El caso es que tristemente, en aquel tiempo, los griegos tenían gentes malvadas y le entregó este rey griego a estos malvados, un ejército de malvados, les entregó a Jerusalén misma. No solo los diezmó, sino que ellos masacraban, destruían, mataban y violaban a toda mujer. Si esa gente llegaba a ese lugar, Dios nos libre. Por eso dice la Mishnah, Ayarashe Avar Ba Gais Yevani Kol Anashim Temeot Levalehem. Si un pueblito pasó por ahí este Gais, este ejército de griego, todas las mujeres seguramente están contaminadas a sus maridos. No pueden ya tener vida pacífica esa familia judía. El caso es que se intentó y el problema empezó, todo esto es por Hanukkah, ¿ok? Toda esta historia es por Hanukkah. Y entonces, ¿qué pasó? Lo peor que pasó fue que empezó la traición de judíos por conveniencia, por dolor, por sufrimiento, por ver las masacres, por ver que sus hijas fueron violadas y sus esposas violadas. Los judíos empezaron a helenizarse, a dejar la fe y ser leales a la Torá, y ahí surgió los, la familia de los Maccabim, que entendieron que la lucha era en contra del espíritu del pueblo de Israel. O sea, no sé si ustedes conocen la historia, los judíos, hay una regla que hay que saber. Cuando los gentiles oprimen al cuerpo del judío, por decirlo así, a la materia, a sus casas, los diezman económicamente, entonces, lógicamente, ¿ok? Entonces el judío tiene que actuar con oración, porque es parte de un tikkun. Pero cuando el gentil quiere atacar, por decirlo así, a la esencia del mundo espiritual, del judaísmo, de la Torah, ahí sí los judíos dan su vida y van a hacer hasta lo imposible porque no se pierda la llamarada de la Torá que fue dada en el monte de Sinaí. Y por el hecho de que los griegos empezaron a querer destruir no al judío físicamente, sino al judaísmo mismo, a la Torá, ahí entonces surge el, no solo dolor, sino que el judío reacciona y va a suicidarse, ¿ok? O sea que esos árabes que tristemente son terroristas y que parecen héroes y valientes que van y se explotan, ustedes tienen que saber que todos regularmente son primero drogados, porque no son tan valientes, los drogan y también no solo los drogan a ellos, sino que ellos saben que si no lo hacen, van a matar a toda su familia, hijos, hermanos, Dios y de todo. Entonces, cuando ya al principio andaron de disque valientes, pero ya cuando les ponen las dinamitas y toda la pólvora, ahí no exactamente lo vas a hacer porque te da miedo, o sea, al final vas a morir. Entonces, como van amenazados,
y también van drogados, por eso disque hacen un acto disque heroico, pero no porque son valientes. Pero los judíos, en conciencia, cuando quieres quitarme la Torá y el mundo espiritual y vas en contra de los principios éticos de la Torá y del propósito de la vida, entonces el judío es inigualable y nadie lo va a poder detener. O sea, un secreto que les voy a decir. ¿Cómo es posible que una familia pequeña va a, a detener un ejército preparado? Los griegos eran un ejército preparado. A propósito, en ese tiempo empezó a decaer el tercer imperio, que es el griego. ¿Y cuál surge? El primero fue Babilonio. El babilonio cayó en manos de los persas y los persas cayeron en manos de los griegos y los griegos cayeron en manos de el cuarto imperio, de los romanos. R, exactamente, R-O, romanos. Muy bien. El caso es que aquí les voy a decir un secreto. ¿Cómo es posible de que una familia pequeña pueda conquistar a un imperio tanto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el secreto? A ver, opiniones. Por lógica, ¿cómo es posible eso? Con Unión. sabiduría. O sea, si se tiene sabiduría, realmente a lo mejor no es tan necesario tener un gran ejército. También, ok. Otro forma. Otra cosa que es, ¿cómo es posible que un grupo pequeño de judíos pueda derrotar a un imperio, un ejército bien preparado, bien vestido, bien armado? Porque No, tienen la Torah con ellos, también, también me escriben porque ayuda a Hashem, la estrategia también, muy bien. ¿Qué otra cosa? Muy bien, todo lo que han dicho también, claro. Primero, que Hashem está con ellos. La estrategia, muy bien. Confianza en sí mismos también, muy bien, muy bien. Otro, otra cosa también muy súper importante y básica que no han dicho todavía, a ver, todo lo que dijeron también, claro. Porque es el pueblo elegido de Achén. También, claro, también. Claro, otra vez, muy importante lo que han dicho todos, ¿ok? Bueno, les voy a decir. Dicen los sabios un secreto que sabía el rey David. ¿Y lo sabes? Cuando se habla de sabios es que los sabios son sabios, ¿ok? No por sabiduría, porque no es sabiduría humana, porque los sabios hacen algo que yo les he dicho que nosotros no hacemos, tristemente. Los sabios, para ser sabios, tenemos todos que estudiar todos los días y repetir todos los días. Si no se repiten las cosas, se va a olvidar. A propósito, quiero decir, eh, hay 200 y fracción de clases. Si ahorita no estamos todos los días juntos, les ruego que cuando menos empiecen a escuchar las clases desde el principio, que ya están grabadas, y aunque suenen cosas repetibles, van a encontrar frases o expresiones o información o diamantes chiquitos en cada clase que vas a decir, uy, ya se me olvidó esto y, oh, qué bueno que lo recordé. Porque, oigan bien, me duele un poco, Baruch Hashem, que todavía, por el hecho de que ya no estamos diariamente aquí juntos, como que se nos olvidan las cosas y como que ya me enojé, ya me disgusté, ya me ofendí. Digo yo, ¿quién se ofende? ¿Quién se ofende? ¿Qué hemos dicho que quién se ofende? El orgulloso, quien anda en ego. Porque cuando uno anda en dar, no existe el concepto me ofendo. ¿Me entiendes? Eso son cosas que ahora tienen que ser simples en nosotros. Pero increíble, veo que es Baruch Hashem, digo yo,
es que yo no me meto a los grupos porque no tengo el tiempo, ¿ok? Pero no sé por qué me metí al grupo y vi ahí el que escribieron ahí, dije yo, ay, Dios mío. Baruch Hashem, todo bien, pero significa que lo que yo digo se nos olvidó. Eso no debe de existir. Entonces les ruego, en toda la semana no puedo estar con ustedes. Baruch Hashem, tristemente no puedo estar con ustedes. Tengo muchas cosas que hacer, pero les ruego, oigan los audios, óiganlos y escriban resúmenes, hagan resumen y se repite. Así que no digan, no, que Yuda repite, sí, pero es un secreto como les dije, ¿qué? ¿Y qué no repites? Respirar. No, no respiras, a cada rato la vida es repetir, la vida es respirar, la vida es palpitar, repites, todo el corazón repite. La vida eterna es repetir, la sabiduría es repetir, la grandeza del ser humano es repetir, porque ¿quién puede repetir? Hay una Gemara que cuenta que había un tzadik que tenía un alumno, pobrecito, un alumno con cabeza como de palo, y le decía, por ejemplo, Rabino, que si tienes un vestido con 4 esquinas, tienes que ponerle tzitzit. Y decía el alumno, el rabino, ¿me lo puede repetir? Claro. Si tienes un vestido con 4 esquinas, tienes que ponerle tzitzit. Ah, ya se me olvidó, ¿me lo puede repetir? Claro. Ya que, así, ya va más de 100 veces. Se lo repitió 100 veces. Y le dice el alumno, ay, rabino, ya se me olvidó, ¿me lo puede repetir? Sí, mi amor. Así le dijo 400 veces lo mismo. Movió el cielo ese tzadik. Dice que el cielo, le dijeron del cielo, wow. Le dijeron del cielo a este hombre, mira, has estremecido el cielo. Así que, Donny, ciérrale el micrófono, por favor. Donny Ramos, por favor. ¿Lo puedes? Ah, gracias. El caso es que estremeció este tzadik con su forma de actuar con ese alumno y le dicen del cielo, mira, es que aquí lo que has hecho en el cielo lo estremeciste al cielo. Así que te damos dos opciones. Una, que te vamos a dar 400 años de vida, o otra opción, que toda tu generación va a ir al paraíso. Y el tzadik dijo, ok, entonces prefiero que toda mi generación, que no me den 400 años de vida, no. Deja que toda mi generación vaya al paraíso. Y del cielo le dieron también las dos. O sea que esto no es un juego. Yo le estoy diciendo, es que si no repetimos, ¿cómo es posible que escriban cosas así? Significa que ya se les olvidó. A todos, a mí también, todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tools, herramientas que Dios nos dio. Por ejemplo, el olvido es una herramienta poderosa. ¿Para qué es el olvido? ¿Para qué dice, no sabes que Dios creó el olvido? No, Para no guardar rencores o exactamente, para no guardar rencores, para olvidarnos de esas cosas, para poder olvidarnos del que falleció. Falleció el día que fallece y lloras y lloras y lloras y oh, te desbaratas. Claro, por haber cometido el error de no estar balanceadamente correctamente, ¿ok? Lo perfecto y correcto es que uno llora porque es un acto de cariño hacia esa persona, pero como dice Belifkotá en la Torah, de que Abraham lloró a su esposa Sara Belifkotá y tiene una jaf pequeña diciendo que Abraham entiende que la va a ver. Cuando se vaya él también, él va a ver a su esposa. Se van a ver. No van a morir, nadie muere, solo fallecemos de esta realidad. Pero la gente, de todos modos, al principio, el ser humano, en general, todo el mundo llora y hay quien en el mundo se acostumbró en muchos lugares, erróneamente, ¿ok? Incorrectamente, se desgarraban, se desangraban. Idolatría completa, pero el caso es que después de un tiempo, 1 año, 2 años o los que sean,
por el hecho de que el Eterno creó el olvido. Uno de los motivos por el cual creó el olvido es para que se le olvide el muerto, dicen los sabios. Entonces ya pues, no sé, 10 años. Sí, ¿y cómo está? ¿Te acuerdas de tu papá o de tu esposo? Sí, sí, como que ya se calmó la persona, ya no está lloriqueando, ya está tranquila. Entonces, el Eterno nos dio el olvido porque es necesario para ciertas cosas y nosotros utilizamos el olvido en olvidarnos de la Torá y de las clases que les di y de las ideas que se dieron. Y ¿me entienden? Cometemos un error grande y no debe ser así, ¿ok? Muy importante porque lo más importante es que podamos todos nosotros en vida incrementar la salud y la salud no se puede incrementar si no hay salud mental y si no hay esa capacidad de entender el mundo correctamente y poder utilizar las herramientas que fue la información que se dio en cada momento de nuestra vida. Si se nos olvida cualquier detalle de todos los que dije, vamos otra vez a retornar y a seguir sufriendo y Dios nos libre, ¿ok? Ok, entonces, ¿de qué secreto yo hablaba antes? O preguntando, ¿cómo es posible que una familia pequeña logra ser un, por todo lo que han dicho seguramente también, ¿ok? Seguramente. Pero hay un detalle que los sabios sabían. Cuando el rey David y los Sadiquim salieron a guerras, una de las cosas que hicieron es no atacar al enemigo rodeándolo por los cuatro, norte, sur, este y oeste. No. ¿Cuál es el motivo? A ver, ya insinué. ¿Por qué no cuando David, el rey David, o los guerras de los judíos, cuando atacaban, no circuncidaban al enemigo? ¿Por qué? Es algo hermosísimo, simple, pero bien profundo. A ver si latinan. Y para que tuvieran ahora sí que un lugar o una salida por donde huir. Ok, ¿y para qué? Lo fuiste a atacar. ¿Cómo? Lo fuiste a atacar para que se vayan, se huyan. Para eso lo fuiste a atacar. O sea, la verdad que ya dijiste parte del motivo. Pero ¿cuál es la lógica? La pregunta es, cuando los tzadikim, cuando el pueblo de Israel atacó a otros pueblos, nunca los circuncidaron 100%, de este, norte, sur y este, oeste, no. Siempre les dejaban un lugar. Entonces me dice Juan Manuel, yo pregunté para qué o por qué. Entonces Juan Manuel dice para que tengan una opción de huir. Entonces yo digo, aunque esa es la respuesta, vas parte de la respuesta, pero yo aún pregunto, oye, lo fuiste a atacar, ¿cómo los dejas que se vayan? Entonces aún falta la respuesta completa. A ver, Efraín. Sí, sí. A ver, señoritos y señoritas, ¿qué lógica hay? Ah, Juan Diego está por acá. Juan Diego, no, estás calladito hoy. ¿Alguna idea? ¿O la digo? Un secreto hermoso, simple pero profundo. ¿Quieren pensarlo o se los digo? A propósito, ¿les gusta el fondo que tengo? Era, Shishu, ishu, ishu. por favor, diga la respuesta. Bueno, me están diciendo ahí que quieren pensarlo todavía. Espérense, espérense. ¿Rápido?
Para Buenas la noches. caída de los enemigos, A para ver, la caída de los enemigos vigilantes, ¿para qué qué? para la caída de los enemigos vigilantes. No No los entiendo. mates, no sea que mi nación lo olvide. El Salmo, ese está en el Salmo 56. O sea, pero no entendí que yo pregunté, ¿cuál es la pregunta, Nubia? Para mí, No, ¿cuál es lo que yo ellos pregunté? dejaban, sí, ellos los dejaban, ellos, ellos peleaban, pero en nombre de Hashem, y, y los enemigos, y los dejaban vivos para que los enemigos, que no olvidaran la nación, o sea, Israel. Ok, ok, ok. Pero muy bien, también, ok, pero no es lo que quiero que hay algo más, hay un Buenas, secreto psicológico aquí, pero está bien, buenas, Nubia. Sí, sí, te escucho, Pilar. buenas noches, Rabino. También era una promesa que Hashem había hecho a su pueblo de que no iba a ser necesario de que pelearan. El hecho de que ellos tuvieran también una, una salida hacía como que hubiera temor en ellos. Cuando si bloqueaban todos los accesos, ellos iban a tener que luchar con todas sus fuerzas. O sea, ahora sí como que iban a poner, echar toda la carne al asador, para lograr la victoria. Pero el hecho de darles una salida de escape hacía como que pensaran siempre en eso, ¿no? Tengo la opción de salir. Exactamente, ya lo dijiste. Muchísimas gracias. La circuncisión es un pacto sagrado. Dime, Pilar, ¿tú ahorita lo entendiste o lo leíste? Lo leí, Rabino. Ah, muy bien, muy bien. Sí, porque O eso es sea, un, ya lo había leído anteriormente muy bien, porque eso es un sí. secreto judío, eso no es, eso no es una lógica tan fácil de entenderla. ¿Entendiste ya, Efraín? Robert, ¿cómo estás? Robert, Shalom, tú Rab. me escuchaste desde el principio, Robert? ¿O ahorita acabas de entrar? No, Rab, acabo de entrar hace un minuto. Ah, ok, bueno, luego oyes la plática. Muy bien. El Ok. caso es que ya entendieron por qué. Ese es el secreto. Porque si una persona se ve rodeada, entonces entiende que si quiere vivir, tiene que suicidarse, tiene que hacer locuras. Pero psicológicamente, si yo lo ataco a esa persona y le dejo una opción de escape, como que ya no la forzo a enlocarse, a atacarme. Psicológicamente, si le dejé una opción de que pueda huir, lo pongo en duda. Ya no se enfoca 100% en suicidarse. Psicológicamente, lo enflaco. Psicológicamente, lo desanimo, lo confundo. ¿Entienden la idea? Increíble. Por eso, cuando vienen los ejércitos de los griegos y viene a la familia de los Macabín, no le dejaron opción. Por el hecho de que no le dejan opción, los judíos se van a suicidar. Entonces, la locura del suicidio, del deseo de que ya o van a morirse, o sea, no están dudando que van a vivir. Seguramente van a morirse, pero hay una expresión en hebreo que dice lo que dijo Shimshon cuando le secaron los ojos. ¿Se acuerdan qué dijo Shimshon a Dios? Dijo, Dios mío, mira, pues ya me secaron los ojos, ya estoy ciego, ya voy a morir. Pero ¿sabes qué? Me voy a morir, pero nos morimos con un montón de filisteos. Ya. Es un concepto que se conoce en el judío, en el judaísmo. Como diciendo, nos vamos a morir, pero nos morimos todos. O sea que cuando no hay otra opción, forzas a un ser humano por el deseo de la sobrevivencia, de vivir, se enloca y es capaz de hacer todo. Y entonces vas a provocar, si lo circuncidas a ese enemigo, vas a provocar que tenga más fuerza contra ti. Se puede enlocar, se puede enloquecer y vete tú a saber qué va a hacer. Entonces, psicológicamente, cuando los judíos atacaban, les dejaban esa opción psicológicamente
para que no se enfocaran en el deseo de suicidarse y así lo conquistabas. Efraín, pero prendele el micrófono. Sí. Rap, guardando las diferencias en el vamos a decir, en el ámbito judío, eso que dijo ahorita de lo psicológico, que para que no cometa locuras, hay un sistema de escape, y entonces, ya no comete locuras la persona. Se me vino a la mente, es así como, por ejemplo, con el matrimonio, que está el get, ¿cómo se dice? El divorcio, para no estar todo el tiempo, o no tiene nada que ver. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Algo así también, que hay opción de salida para que la persona no vaya a hacer una locura. Exactamente, tristemente también para eso, para que la persona no se sienta que ahora dice, no, ya no hay salida, ahora me tengo que quedar con este brujo o con esta bruja. Claro, cuando andan mal interpretando la vida, ¿no? Así no debe de ser, pero exactamente, una opción de salida debe de haber, para que la gente no se sienta que ahora puede cometer un crimen, porque no tiene salida. Muy bien, muy buena conexión hiciste. Entonces, lo que pasó en Hanukkah es exactamente que el pueblo de Israel por decirlo así, se suicida por la Torá y por lo que tiene que proteger el pueblo de Israel. Hubo en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, no sé si fue presidente de Inglaterra. El caso es que los alemanes vienen y le dicen, mira, respetando Alemania a Inglaterra, porque Inglaterra era una potencia. Todo es política. En ese tiempo los americanos, con sus acuerdos políticos, quién sabe qué, no se meten en la guerra. Los rusos pactan acuerdos políticos por conveniencias de eh, almacenes o providencias, comidas, tecnologías, energía, no importa. El caso es que los alemanes amenazan sabiendo las tácticas y le dicen a los ingleses, ríndanse, mejor ni hagan... El caso es que van a conquistar a Inglaterra y no va a haber guerra. No les hacemos guerra. El caso es que este Winston Churchill no le pareció la idea. En el gabinete de Inglaterra en ese tiempo, todos le dicen a esta persona, ríndete, rindámonos. El caso es que él no se deja y empezó a tener esa sensación de el mered, lo que se llama la rebeldía, porque este personaje, Churchill, entendió que no se trata de una guerra, se trata de ideología, se trata de valores humanos, y él se rebeló, no aceptó lo que le ofreció la Alemania poderosa, que en esos tiempos era poderosa, y él empezó a hablar al pueblo inglés y que no se va a rendir. Y así logró transformar este hombre y salvar a Inglaterra de una conquista alemana, porque otra vez no era una conquista alemana, sino una ideología, y él cambió el rumbo del destino de todo el imperio inglés. Y ahí la historia está marcada de qué sucedió, cómo influye uno sobre el otro y cómo triunfa uno contra el otro y cómo se desmorona un imperio. Lo mismo hizo los macabeos cuando ellos hicieron lo que hicieron. Desmoronaron moralmente a los guerreros, a los soldados griegos. Cuando ellos vieron que ellos en cantidad mucho mayor, los griegos son mucho más, son cientos, de miles, mucho más. Un grupo tan pequeño, ¿cómo nos ganan? ¿Cómo nos ganan?
Porque cuando el pueblo de Israel se decide a suicidarse, es lo que va a lograr. Y desde ahí se quedó marcado en la historia. Es una energía que el Eterno nos dio, el deseo de no solo de supervivencia, ¿ok? Sino ya no es supervivencia material, de que existas, sino se trata de que las guerras son espirituales como la que hoy en día existe. Hoy en día la guerra es espiritual, ¿ok? Las ideologías del mundo, quién va a imponer a otros sus ideas. Y ojalá que nosotros, como partes de la familia universal de todo este mundo, ¿ok? Comprendamos que tenemos una oportunidad de oro. Ya les dije, no importa, como mencionamos hoy a Koresh, Meshijó, el sirio, rey de Persia, Koresh, sirio, rey de Persia, pero dice Isaías, Koresh, Meshijó, sirio, el Mesías, Koresh, Meshijó, el Mesías, que porque otra vez, Mesías significa el ungido, o sea que Dios lo ungió para un específico propósito. O sea que nosotros todos podemos ser Mesías. Claro, no con el concepto del Mesías único que estamos esperando, sino con el concepto de que todos podemos poner el granito y salvar al mundo si entiendes que somos un microcosmos. Todo ser humano está dotado para ser y tener el derecho y el privilegio de transformar y de cambiar el rumbo de la historia y de la humanidad hacia un mundo mejor. Metámonos esto en la cabeza todos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros valemos tanto y mi trabajo que yo hago no lo puedo yo hacer por el tuyo. Yo no estoy en tu ciudad, ni tengo tu familia. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Todos somos únicos. Así como la huella digital de cada uno de nosotros es diferente de los millones de gentes que hubo y que ha habido y que habrá, tenemos una identificación única, no somos copia. Alguien dijo una frase hermosa. Venimos a este mundo y hemos reprobado el examen. ¿Por qué? Porque nos copiamos de otros. El examen es, tú eres único. Nadie es como tú, nadie. Ni nadie va a ser como tú. Apreciémonos, valorémonos. Y entonces, si nos metemos eso en la cabeza, vamos a lograr mucho más logros. Ojalá lo logremos, ¿ok? Ya les dije, tenemos que correr de orar. Todavía no se aprieta el botón de la bomba atómica, que nunca sucede eso, pero el mundo está lleno de miles de bombas atómicas. Si la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki destruyeron esa cantidad de gente, las bombas atómicas de hoy son decenas o cientos por cientos más poderosas de lo que sucedió en aquel tiempo, ¿ok? Y de esas bombas hay miles, no cientos, miles. Imagínense si tiraran esas bombas, las miles de bombas, van a destruir el mundo, eso es esa locura. Aunque yo les voy a decir un secreto, que ustedes ya saben. ¿Qué es la bomba atómica? Hoy en día puede ser un tamaño de un portafolio, ¿ok? Alguien en Manhattan, Dios nos libre, puede caminar con un portafolio y esa es una bomba atómica y si explota ese portafolio, todos los edificios de Manhattan se desmoronan. ¿Qué podrá tener adentro este portafolio que puede, cuando explote, puede derrumbar tantos edificios? Entonces hasta suena como brujería, ¿ok? Pero sepan, ¿qué es la bomba atómica? El, el explotar el máximo concepto de tiempo y lugar. ¿Qué es la bomba atómica? Es explotar el concepto máximo, el concepto de tiempo y lugar en su máxima expresión. Y otro secreto quiero que sepan.
por el hecho de que la materia existe por el verbo. O sea que cualquier químico, cualquier cosa, y la bomba atómica también en sí, existe por el verbo de Dios. O sea que por el hecho de que el pueblo de Israel es co-creador con el creador, los tzadikim, que tienen un control casi absoluto de su ser, de su cuerpo, de su mente, de sus pensamientos, de sus intenciones. Los tzadikim, por el hecho de que tienen un control casi absoluto sobre de sí, ellos tienen entonces, Hanna, está abierto tu micrófono, se oye. Entonces ellos tienen, los tzadikim, el poder de neutralizar también cualquier bomba atómica. O sea que cuando los, bueno, sabemos que el pasuk también nos dice, el versículo nos dice, Lev Melachim, el corazón de los reyes, Beyad Hashem, en las manos de Dios. O sea que por el hecho de que Dios controla el mundo y no el ser humano, el Eterno no ha permitido a nadie que se apriete la bomba atómica. Porque el Eterno es Erech Apaim, es misericordioso y extiende su misericordia y la extiende y la extiende y la extiende, pero nosotros abusamos. Nosotros estamos ocupados, ahorita vamos a correr, todos los que van a guardar Shabbat, a preparar para Shabbat, y se nos olvida que el mundo está en peligro. Así que por favor les ruego, todos los días, en la mañana, en la ducha, si no tienes micro, ya les dije, en la ducha, métanse al agua, al río, a los manantiales, a los arroyos, al mar, a las albercas. Si no hay agua, una alberca también puedes, claro, no es para, cada quien no es para hacer un hay diferentes niveles de purificación, pero una alberca también puede, métanse al agua y oren adentro y pídanle al creador del universo todos los días que no permita que nadie destruya este mundo. Esto es sagrado lo que le estoy diciendo. Yo no creo que haya alguien comúnmente que habla de esto, ¿ok? No creo que haya alguna persona que a cada rato le esté diciendo esto. ¿Conocen a alguien? Yo no creo, no sé. Pero sí hay que hacer esto. Así que podemos ser únicos, porque se los recuerdo todos los días. Yo también lo recuerdo todos los días. Imagínense que logramos, porque le pedimos a Boreolam que Él es todo lo puede, que cambie la conciencia de todos los seres humanos. Podemos pedirle eso a Boreolam con fe completa. Sí, Dios nos está escuchando y Dios, la tefilá de Boreolam es que Él quiere tener misericordia de nosotros. De antemano Él quiere tener misericordia, porque respiramos solo por su misericordia. ¿Ok? Entonces, quiero desearles a todos ustedes que el Eterno nos ilumine a todos. Les ruego que si nos vemos el jueves, Besat Hashem, si Dios nos permite la vida, el jueves que viene, a esta misma hora, y espero que todos, Besat Hashem, con humildad, intentemos todos los días también pedirle a Dios, antes de que nos acostemos, dos oraciones básicas. Primero decirle a Boreolam, todos los días, Boreolam, perdóname que durante todo el día yo usé tu mundo y el cuerpo que tú es tuyo, el cuerpo no es mío. Todo es tuyo, el pensamiento, la mente, el palpitar, la energía, el aire, todo es tuyo. Usé tu mundo y me olvidé de ti durante todo el día. Perdóname que eso sucedió. Y otra cosa, en la noche también decirle a Borolam, programarse, intentar programarse, de decir, Besat Hashem, quiero intentar mañana ser la mejor réplica de mí. Intentemos todas las noches decir, bueno, yo quiero levantarme, Besat Hashem con la ayuda de Dios, y mañana voy a intentar ser la mejor réplica de mi ser. ¿Alguna vez pensaron en esta idea? ¿No sería bonito que cuando menos nos reprogramemos antes de ir a dormirnos y decir eso? ¿Qué va a suceder? Pues lógicamente se va a incrementar la posibilidad y la oportunidad quizás de que no se nos olvide en la mañana, claro, y intentamos ser la mejor réplica hoy, nada más. Acuérdense, ya les dije, uno de los secretos. No, tu esposa no es tu esposa. Ella vive, la tienes solo hoy, es tu invitada de honor.
¿Cómo lo vas a tratar? Si sabes que es tu invitada de honor y si sabes que es la hija de un multimillonario, por muy fea que esté, la vas a tratar muy bien. Porque es la hija del millonario, porque somos convenencieros. Ay, la hija del millonario, o sea que tu suegra es un multimillonario. No la vas a esclavizar, seguramente no la vas a poner a lavatrastes, seguramente no le vas a poner a que te barra la casa, ¿verdad? Porque es tu invitada de honor. Y otra cosa, pensamiento, que sabes que además la tienes hoy. Mañana no va a existir, va a fallecer hoy en la noche. ¿Cómo la vamos a tratar? Dios nos libre, imagínate, Dios nos libre, pierdas a tu esposa. Te quedas con los hijos, te metes en problemas, ya no hay quien te haga todo lo que te hace. La vas a empezar a valorar, solo cuando la perdamos la vamos a valorar. No tenemos que llegar a eso. Seamos la mejor réplica de nuestras vidas. Sirvamos a Dios correctamente. Se supone que a eso venimos, se supone que lo dijimos antes de conocer el judaísmo, que queríamos servir a Dios, que se haga su voluntad. Exacto, los quiero mucho. Shabbat Shalom, cuídense mucho. Hanukkah Sameach. Que el Eterno los bendiga, los guarde y los proteja. Oren, oremos juntos, oremos, todos. ¿Ok? Besat Hashem, espero verlos la semana que viene si nos permite la vida. Los quiero Gracias, mucho. Rab, Shabbat muchísimas Shalom. gracias. Bendición Shabbat para Shalom. todos. Shabbat Gracias, Shalom. Rab. El Eterno los bendiga. Rabba. Se se ilumine. Gracias por todos. Shabbat Shalom para todos. No se olviden, 7:30, ¿ok? Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Shalom, literal, shalom, shalom.